Bien, siguiendo nuestro tema número 4, que son las normas de desarrollo para las instalaciones turísticas, en su tercera parte. Habíamos visto anteriormente de que es fundamental el contar con normas que regulen el desarrollo turístico, sea a nivel nacional, sea a nivel departamental o sea a nivel municipal. Por ejemplo, si el plan va a ser nacional y existen diferentes pisos ecológicos o zonas geográficas, entonces la normativa para las instalaciones turísticas tendrán que estar diferenciadas, ¿no? Tenemos tres regiones geográficas en Bolivia, en este caso bien definidas, que sería la zona del altiplano, la zona de los valles y la zona de los llanos orientales. A pesar que entre zona y zona, es decir, también tenemos los yungas, hay sectores o regiones que son eminentemente del altiplano, pero tienen también sus vallecitos, en fin, ¿no? Eso va a significar de que las normas de desarrollo, si el plan es nacional, entonces van a tener que diferenciarse entre las diferentes regiones y también entre los diferentes pisos ecológicos, porque cada cual va a tener diferentes normas para las instalaciones, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, decíamos, de que esta normativa siempre va a estar direccionada a lograr el desarrollo, ¿no? El desarrollo armónico de las instalaciones en relación a su entorno geográfico y también en relación a su entorno cultural. Habíamos visto de que hay diferentes tipos de planes: el plan nacional, el plan departamental, para el caso de Bolivia sería, ¿no?, el plan municipal, y también hay sitios determinados, es decir, pueden haber planes más pequeños, por ejemplo, dentro de un mismo municipio, dentro de la jurisdicción de un municipio. Si este es, por ejemplo, esta es la jurisdicción del municipio, jurisdicción desde el punto de vista territorial, tal vez en alguna de sus distritos, en este sector, es el lugar espacial donde se encuentran los principales atractivos de este municipio. En ese caso, se puede elaborar el plan para todo el municipio o solamente se puede elaborar el plan para este sitio. En ese caso, estamos hablando, si solamente va a ser para este sitio, entonces son planes de desarrollo turístico de sitios determinados, porque solamente se va a elaborar un plan para este sector espacial, ¿no? Y eso, por ejemplo, podemos decir el plan, si vamos a hablar de un, si vamos a hablar
de un lugar o un sitio determinado. Si vemos, por ejemplo, el trópico de Cochabamba, puede ser este el plan de desarrollo turístico del Parque Nacional Carrasco, que en ese caso sería un sitio determinado. El municipio es de Villa Tunari, pero una parte del municipio de Villa Tunari tiene su jurisdicción en el parque, porque el parque continúa por aquí. Y aquí habrá otro municipio, ¿no? Entonces, es compartido el Parque Nacional Carrasco entre varios municipios. O puede ser, por ejemplo, dentro del municipio de Villa Tunari, un plan de desarrollo turístico de sitio determinado, del sitio determinado, el repechón. Entonces, se puede ser un plan de un sitio determinado exclusivamente. Entonces, los planes pueden ser, en este caso, el nacional. Aquí tenemos los planes departamentales. Aquí podemos tener los planes municipales. Pueden haber los planes de sitios determinados. Y también habíamos visto que pueden haber planes de desarrollo turístico o de turismo de aldea, por ejemplo, ¿no? O hemos dicho, también ese es el turismo de aldea, que es un turismo comunitario de comunidades, de poblaciones pequeñas, ¿no? Entonces, cuando hablamos y vemos de sitios determinados, son planes mucho más pequeños. Entonces, las categorías van a ser, si el plan es determinado, un plan es más chico, entonces las categorías mínimas de necesidades, las categorías van a ser mínimas de las necesidades a ser reguladas o a ser normadas, ¿no? Mientras el plan es más grande, lógicamente que las normas van a ser mucho más abundantes. En cambio, si el plan es mucho más pequeño, mucho más específico, mucho más determinado, entonces, lógicamente, que las regulaciones, la normativa van a ser también mínimas. Para un sitio determinado, por ejemplo, lo que hay que establecer es la cobertura solar. ¿Qué entendemos nosotros por la cobertura solar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista normativo? La cobertura solar son los espacios abiertos para dar acceso a la luz y el sol. La cobertura solar por edificio debe ser por lo menos del 25%. Es decir, si este es un terreno, y este terreno tiene 1000 metros cuadrados, dice la norma general, que es una norma estandarizada, por lo menos el 25% de esto, de este terreno, eso significa 250 metros cuadrados, tienen que estar destinados para la cobertura solar. Es decir, puede que el edificio, entonces, una parte del edificio pueda edificarse apoyando
a muros laterales. Aquí tenemos muro y aquí tenemos muro. Pero ese 25%, que significarían 250 metros cuadrados, tienen que ser para la luz, para la cobertura solar. Es decir, esta parte tendrá que ser ajardinada. Decía que pueden ser los jardines. Y seguramente que las ventanas van a estar mirando hacia los jardines. Eso es para permitir de que ingrese la luz a los ambientes cerrados o cubiertos. O puede también puede que el edificio pueda construirse al centro y toda esta parte va a seguir para la cobertura solar. Es decir, que el 25% del terreno tiene que estar destinada a la cobertura solar. Y esa cobertura solar va a permitir el acceso de la luz y el sol. Porque imagínense si no hubiera una norma, todos quisieran pues construir sobre los 1000 metros el edificio. Y le pusieran seguramente aquí una claraboya, así chiquitita, ¿no? Para que pueda entrar la luz con un techo, inclusive arriba en el último piso, con un techo de cristal, para que pueda entrar luz a las ventanas o a los pasillos. Entonces, a eso es cuando nosotros nos referimos a la cobertura solar. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, Lice. Dígame. Eh, y digamos, ¿se puede construir los paneles solares en el techo del edificio? ¿Sería permitido? ¿O tiene que ser en el terreno siempre? Es decir, pero no se olvide, ya le hemos el terreno, de que los paneles solares depende si es para las instalaciones, es decir, si es para el establecimiento de hospedaje o son paneles solares para la comunidad. ¿A qué tipo de panel solar se refiere? Porque se puede, Ah, bueno, vi que hay unos paneles este año que sacaron que ahora ya no son tan grandes, no son tan pesados. Son más delgaditos, más manejables. Se puede incluso instalar uno solo y abarca igual una gran cantidad de energía. Y bueno, yo supongo que sería para las instalaciones. claro, en ese caso, generalmente ese tipo de paneles se pone en la parte superior de la edificación. Si este es el edificio, con sus puertas, sus tiendas, etcétera. Entonces, seguramente que aquí está la parte de la terraza. Ahora puede aquí que sea un techo de 2 aguas que le pongan o puede ser vaciado, ¿no? Entonces, los paneles pueden estar perfectamente sujetados acá, ¿no? Pueden ser paneles, 1, 2, 3, 4 paneles, que seguramente van a permitir inclusive un uso racional, ¿no?
y la propia generación de energía eléctrica para las instalaciones. Ahora, hay que ver también la parte de costos, ¿no? Hay que ser, por eso que todos los planes siempre en su propuesta, al final, la propuesta del plan son programas y proyectos. Y hay que ver si esos proyectos, los proyectos, cuando se elabora el plan, decíamos, depende del monto económico que el Estado o la instancia gubernamental pretende invertir. Puede que los proyectos, si son a diseño final, entonces, en ese caso significa de que solamente hay que entregar todo el proyecto a los constructores y tienen que construir lo que dice el proyecto porque hasta el último perno está presupuestado, ¿no? Entonces, ahí hay que ver en los costos. Tal vez sea más barato nomás la energía, por ejemplo, entre energía para duchas, ¿no? Para agua caliente y energía para calefacción. Tal vez sea más barato ponerle nomás el gas domiciliario, ¿no? Si en el sector existe. Y combinar con energía eléctrica, con la red domiciliaria de energía eléctrica para la luz. Ahora, si, por ejemplo, nosotros vemos de que en el lugar donde nosotros vamos a implementar nuestra infraestructura, no encontramos, es decir, está totalmente fuera de los lugares donde existan servicios básicos, ¿no? Lógicamente que los paneles solares van a ser una maravilla. Entonces, y como bien decía su compañero, hoy en día hay paneles que son más pequeños, más livianos y que seguramente van a ubicarlos acá, viendo siempre en muchos de los casos, inclusive si el espacio es muy grande, el espacio físico, el terreno, por ejemplo, si estamos en el sector de los llanos orientales, de los yungas, en el Chapare, etcétera, tal vez valga la pena poner en el suelo directamente los machones para que sujeten los paneles, ¿no? Puedan sujetar los paneles y de alguna manera camuflar un poco esto, y se puede camuflar con vegetación. Es decir, se pueden poner un seto un murito de árboles para que la visual, ¿no? No sea tan directa a los paneles. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos camuflando y los turistas no van a ir a buscar a ese rincón donde están los paneles. Está totalmente camuflado con la vegetación. Pero esos paneles van a ser los que van a generar la energía para estas instalaciones, ¿no? Entonces, hay que ver justamente y hacer los análisis económicos. Si en el lugar, como decíamos, no hay servicios básicos o están demasiado lejos los servicios básicos, 10, 15 kilómetros, imagínense un tendido de red eléctrica, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar las acometidas de alcantarillado? ¿Y cuánto va a costar las tuberías para agua potable? Entonces, tal vez que con esta luz solar, con estos paneles, sí se puede conseguir la energía inclusive para que pueda funcionar una bomba semisurgente no muy grande y que pueda abastecer a un depósito de agua elevado, que después este depósito de agua elevado va a ingresar por tubería subterránea cerrada a las instalaciones, ¿no? Luego, otro elemento fundamental son los parqueos fuera de la calle. Es fundamental si nosotros tenemos
Es decir, si este es nuestro atractivo, este es el espacio donde va a estar nuestro atractivo, es fundamental ubicar fuera del área de circulación, ¿no? Es decir, eh, aquí en el atractivo van a haber callecitas seguramente, donde van a estar para desplazarse de uno a otro lugar. Por ejemplo, en el caso de Tarata, de la parte urbana del municipio de Tarata. Entonces, imagínense que dentro de las 4 o 5 manzanos, 1, 2, 3, 4 manzanos o 5 manzanos del área urbana de Tarata, los carros se van a poner en las calles. Es humanamente imposible poder desplazarse y va a ser una vista, un paisaje urbano horrible porque van a ser más los carros que otra cosa. Entonces hay que prever un área de parqueo que esté algo distante del atractivo. En algunos casos inclusive, es preferible poner los parqueos a una distancia, por ejemplo, puede ser de 5 cuadras, 8 cuadras, y poner buses pequeñitos para que las personas dejan en el área de parqueo, dejan sus carros en los parqueos y hayan busetas o buses pequeños para que los puedan llevar hasta el ingreso al centro turístico o al atractivo. Entonces, transporte público gratuito que los van a trasladar. Estos bucecitos van y vienen, van y vienen, van y vienen del área de parqueo. Porque si no, imagínense, si esta área de parqueo va a estar acá al lado, la cantidad de polvo, es decir, va a haber una contaminación por polución impresionante. Entonces, ya estamos contaminando el medio ambiente, ¿no? Por eso hemos dicho siempre que el planificador tiene que ser muy creativo para poder, es decir, aportar con opciones que sean del todo válidas y para cumplir, lógicamente, los principios fundamentales. Por eso decimos que los parqueos fuera de la calle, ubicarlos fuera del área de circulación, evitando congestionamiento en las calles, varía según el tipo de urbanización turística, moteles, hoteles en ruta. Para turistas nacionales requieren mayor número de estacionamiento y para extranjeros menor, lógico. Si el turismo, por ejemplo, es nacional, mucha gente, si los turistas son nacionales, viajan en sus propias movilidades. Y hay que establecer, el plan va a tener que establecer y va a tener que, en el diagnóstico, identificar si los turistas vienen por cuenta propia en movilidad propia o en transporte público. Si es en movilidad propia, hay que crear este tipo de parqueos. Y si el turismo es local, en este caso, por ejemplo, Tarata, la mayor parte de los turistas locales, que serían los del cercado, van a Tarata en sus propias movilidades. Entonces, los parqueos tienen que estar fuera de los atractivos por la circulación y la polución y todo eso, ¿no? Entonces, en cambio, los turistas extranjeros no van a venir pues desde Europa en sus autos. Entonces, ellos vienen por cuenta propia o vienen por empresa de viajes, y si vienen por un tour operador o una empresa de viajes, con seguridad que el tour operador tiene sus propios buses para trasladarlos, conducirlos a los atractivos turísticos. Y si el turista viene por cuenta propia, siendo extranjero, va a tomar transporte público. O en algunos casos, alquilar a rentacar, ¿no? Entonces hay que identificar el mercado, la demanda de la cual van a provenir o provienen los turistas al destino turístico. Acceso al público, adecuado acceso al público, amplio, ventilado, con servicios públicos, sanitarios, etc., ¿no? Entonces, esas normas tienen que establecer de que tienen que haber bastantes baños, servicios higiénicos en los atractivos, basureros, etcétera, pero tiene que haber una normativa que haga cumplir aquello. Y esa norma tiene que estar implícita dentro del plan. Acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de las características que tienen las instalaciones
buscando siempre mantener el entorno geográfico. Aquí, por ejemplo, vemos mucha estructura de madera, una recuperación total de la madera. Aquí vemos, por ejemplo, grandes vitrales y son construcciones de 1 o 2 pisos. Aquí ya vemos que son establecimientos de hospedaje mucho más modernos, mucho más, es decir, más minimalistas en su estilo, pero la densidad en este caso, 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 3 plantas y la planta baja. Entonces están manteniendo todavía esas características para no poner un edificio de 20 o 30 pisos. Y aquí vemos cómo también se ve, en este caso, toda la parte de la cubierta del techo, cómo está trabajada en estructuras metálicas y que después van a entrar aquí las cubiertas que van a ser seguramente tejas de fibrocemento, ¿no? Acá podemos observar las áreas de parqueo. Por ejemplo, esta es una pequeña movilidad para que traslada turistas y tiene su sector de parqueo y los turistas deben estar visitando los atractivos. Si el atractivo turístico es cultural, entonces miren aquí cómo están las áreas de parqueo que habíamos dicho no da pues una muy buena vista, ¿no? Miren toda el área de parqueo y están parqueando en forma, ubicación pluma, ¿no? De sesgo, los casos. Pero da una mala apariencia porque seguramente que este debe ser un museo, esta debe ser una casa de época medieval, etcétera. Pero miren esto. Entonces, hay que buscar, en este caso, descongestionar totalmente, es decir, las áreas de parqueo. Miren esta barbaridad acá. Este es el parqueo afuera. Entonces, es decir, este es un área exclusivamente para parqueo, semejante cantidad de calles. Pero por lo menos aquí están respetando la circulación de las calles. Es decir, nadie parquea en las calles. Aquí, parqueo en sesgo, pero no en las calles, sino son áreas de parqueo para poder ingresar a estas instalaciones, ¿no? Entonces, es fundamental tomar en cuenta de que el parqueo tiene que estar fuera de las instalaciones y en muchos de los casos no ver también tanta aglomeración de vehículos, ¿no? Porque a veces se mezcla también, ¿no? Entre los vehículos que son de la población, de los pobladores y los vehículos, en este caso, de los turistas. Aquí vemos un diseño mucho más minimalista en estas instalaciones, pero que está guardando, es decir, el equilibrio, vemos, porque no son infraestructuras que sean totalmente altas, ¿no? Aquí vemos la alberca, aquí debe haber una piscina, etcétera, pero que le están dando también un área de luz bastante amplia, ¿no? Su cobertura de luz es amplia. Aquí vemos el ejemplo de Sonora y la formulación del plan de la estructura va a establecer los atractivos turísticos primarios. Aquí se están estableciendo de que hay regiones de desarrollo turístico que serán desarrolladas a posteriori. Otro sector espacial que está destinado al desarrollo de áreas turísticas con hoteles resort, que ya van a ser infraestructuras grandes, ¿no? Un hotel resort con unas 200, 300 habitaciones.
Este es el punto de acceso donde se va a ingresar. Acá tenemos también otro componente que es el transporte interno. Y por acá también tenemos las rutas turísticas para llegar a los atractivos. Acá tenemos una caracterización que se hace sobre las danzas y el folclore de una población, todos disfrazados, etcétera, por una festividad, y vemos a los turistas que están observando esto. Entonces están generando, lógicamente, la actividad turística. Y acá vemos un centro balneario con piscinas, albercas, diferentes albercas, y también se ha hecho una apropiación debida de la parte del follaje, porque en este caso, este seto es un seto de árboles que han sido totalmente podados, es decir, inclusive va a actuar como rompevientos para que los bañistas de este lado no reciban seguramente esos vientos que deben correr bajo esta dirección, ¿no? Entonces, estos también, eh, cuando hay el sector es ventoso, es muy bueno utilizar esta técnica de los setos porque van a hacer este efecto, ¿no? Este es el efecto que hace. Choca acá el viento y el viento otra vez se va para arriba. Entonces, esa es la técnica de la utilización de los setos. Y aquí vemos, por ejemplo, instalaciones. Esta es una terminal, ¿no? Donde tenemos aquí las tiendas, ¿no? Aquí tenemos el área de descanso o para también servirse alimentos que se los compra en estos dispensers, ¿no? Pero generalmente en las terminales y en los aeropuertos, serán terminales aéreas o terminales terrestres, generalmente la cobertura solar es cero, justamente por precaución, y toda se utiliza luz artificial, ¿no? Va a depender también el tipo de instalaciones. Preguntas. ¿No hay preguntas? De mi parte, ningún. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, niño. Directamente al examen, ¿no, Lice? ¿Nuestro examen para cuándo es, Fabio? Creo que es para este viernes, Lice. A ver, un segundito, vamos a revisar aquí. Plan 2. Sí, viernes 23 es el parcial. Entonces directamente ya van a ingresar ustedes a la plataforma del Mood para que puedan rendir el examen. ¿De acuerdo? A las 2 en punto va a comenzar, ¿no, Lice? Sí, en su mismo horario es. Como siempre Ya, está lo bien, hemos Lice. hecho. ¿Ya? Perfecto. Hasta luego. Que les vaya bien. Sí. ¿Será que hay posibilidad de que lo pueda alargar el horario de No, rendición de examen? no, porque es que no, es más complicado. Lo que sí lo vamos a hacer de que una vez que ingresen al examen, tienen el tiempo fatal. Lo que sí se puede alargar, lo que voy a hacer es de que se alargue y que sea por lo menos en 35 minutos el examen, pero una vez que empiezan a resolver el examen, ahí no se alarga, sino el tiempo de poder ingresar al examen. A eso se refiere, ¿no? No, yo me refiero a que hasta más o menos hasta las 5 que esté abierto, habilitado el examen para rendirlo. No, usted quiere de que las preguntas estén habilitadas por más de, por lo menos 40 minutos abiertas las preguntas para que ustedes puedan resolver. No, o sea,
Ubica que hay desde tal hora hasta tal hora se puede rendir el examen, ya sea, digamos, de 10 o 15 minutos. Yo quiero, si se puede, un poquito más tarde. Es que yo salgo a las 4 y algo de mi trabajo y no voy a poder rendir el examen, si no. Ucha, pero es que imagínese que tuviera que dejar el examen, es el día, tenemos a las 2 de la tarde, entonces no puedo dejar abierto hasta las 4 de la tarde. Es imposible, el sistema tampoco me permite. Va a tener que resolver el examen, pedir permiso y desde su celular responder el examen. No hay otra forma. No se puede 2 horas estar aperturada, no. La plataforma tampoco nos permite eso. Y más o Lice, menos, creo ¿cuántas que a lo que preguntas se, van a hacer? Lisa, disculpa, creo que lo que se refiere es que el examen ya dure 20 minutos, pero que esté abierto para que puedas entrar en diferentes horarios. No, no se puede. No te permite la plataforma. No te permite. Entonces, lo que tiene que hacer su compañero es pedir que unos 20 minutos de permiso en su trabajo e irse cuando sea al baño y desde su celular responder el examen. ¿De acuerdo? Sí, le dicen, entonces, ¿cuántas preguntas más o menos van a hacer No para sé yo todavía. calcular tiempo? Serán, no sé, 15, 20. 35 minutos. ¿Cuánto tiempo de duración es el examen, Lice? Es un minuto por pregunta, como siempre. ¿De Ah, está acuerdo? bien, gracias, Lice. Pero lo que vamos a hacer de que pueda haber un poquito mayor tiempo de apertura desde el inicio hasta el final. Entonces, que pueden entrar después de 10 minutos de la... Entonces, vamos a poner de tal hora a tal hora, ¿no? Que sea por lo menos unos 35 minutos, ¿de acuerdo? Está bien, Lice, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No habiendo más preguntas, hasta luego.